Bienvenidos a Semáforo de Negocios, el podcast donde exploraremos cuándo detenerse, cuándo avanzar con precaución y cuándo acelerar con confianza. Aquí vas a escuchar historias reales, aprendizajes, procesos y consejos prácticos que pueden ayudarte a impulsar el crecimiento de tu empresa, sea grande o pequeña. ¡Comencemos! Bienvenidos a Semáforo de Negocios. Hoy tenemos una conversación clave para todos y todos los que están construyendo negocios sólidos y sostenibles. Nos acompaña la máster Catalina Castro, que es experta en calidad e inocuidad alimentaria, con una trayectoria amplia en la industria de alimentos, que ahora nos va a contar un poquito más al respecto. Actualmente es superintendente de calidad e inocuidad, liderando procesos esenciales para garantizar que los productos lleguen seguros a las personas. En este episodio vamos a conversar sobre la realidad que muchas veces pasa desapercibida, que sería por qué la calidad y la inocuidad no son un lujo. A veces la gente lo deja ahí de lado cuando se da cuenta es realmente importante y podría ser una obligación estratégica para cualquier empresa, grande o pequeña. Entonces, bienvenida, Cata. Gracias, André, y gracias por la invitación. Definitivamente son dos temas muy importantes y sí, a veces se ven solo como un gasto y no se ven como una ventaja competitiva o no se ven como una inversión o una prevención del riesgo hacia adelante. Muchas gracias. Como hemos conversado en este semáforo, vamos a ver cuáles son los riesgos, cuáles son algunas cosas que podemos hacer para prevenir y cuáles son cosas que han funcionado mediante las experiencias y ejemplos que vos nos puedas dar en este podcast. Claro. Entonces vamos a empezar igual un poquito con la historia, siempre empezamos así como a hablar de cómo llegó Catalina a trabajar en estas áreas. Entonces si nos puedes recordar ese momento donde dijiste, mira, me interesa este campo de la calidad, de la inocuidad y he visto que realmente es relevante para la industria tanto de alimentos como muchas otras. Claro, siempre me ha gustado el mundo de los alimentos, ¿verdad? Es parte de lo que estudié, pero cuando fui a una gira a una planta, recuerdo haber visto una pequeña desviación, y así nos la describían, de la temperatura. Y cómo el personal de calidad de inocuidad llegó y dijo, no, esto compromete todo el lote, hay que tomar decisiones, hay que hacer la investigación. Y ahí fue como tener muy evidenciado que a pesar de lo que otras personas verían como una pérdida económica, como ¿cómo no lo vamos a dejar salir? Nadie se está dando cuenta. Realmente hay un tema ético, hay todo un tema de cuidar al consumidor y se toman las decisiones. Y yo dije, esto es lo que a mí me gusta, realmente poder ser este custodio de la seguridad de las personas a través de inocuidad. Y desde luego poder cumplir lo que esperan por calidad. Y te llamó también la atención como la posibilidad del control que tiene calidad también sobre el proceso productivo, ¿verdad? Porque hasta cierto punto también calidad dice no y no, y no pasa, no se vende y no sale, ¿verdad? Sí, aunque claro está que el ejemplo que yo conocí en ese momento era en un entorno donde había mucha sinergia de todas las áreas, porque también podemos encontrar ejemplos donde el de calidad está como solo, está como hablándole a la pared, está como haciendo un esfuerzo totalmente aislado y desligado de la operación. Y esos esfuerzos son bien complicados, porque el de calidad e inocuidad normalmente es el responsable frente a las autoridades de todo lo que esté pasando, ¿verdad? Cuando sucede algún incidente no deseado, algún fallecimiento por un evento, y normalmente los de calidad son los que terminan encarcelados junto con los gerentes porque son quienes firmaron o aprobaron procesos. Entonces sí, me llama mucho la atención cómo se puede trabajar en un buen equipo en sinergia, pero hay muchas realidades diferentes. Muy bien. Yo a veces en este punto de cómo hemos ido avanzando, pienso que la gente ya le da más importancia a la calidad y la inocuidad. Y es como el tema ahorita de salud ocupacional, ¿verdad? Antes la gente no lo veía importante y poco a poco la gente se está dando cuenta que entre más importancia le dé, más beneficios tiene a futuro. Así es. En algún punto eso pasó con calidad, mucha gente lo ha cogido, pero sí todavía quedan un par de empresas o personas que les ha costado llegar ahí, ¿verdad? Sí, es un tema de cultura. Yo recuerdo, de hecho, de mis primeros trabajos, la de contabilidad, cuando nosotros le decíamos, es que hay que pagar esto por inocuidad. ¿Ino qué? Esa palabra rara que ustedes usan, ese es el presupuesto que hay que incluir. Y yo dije, poco a poco, y ahora uno habla de inocuidad y por lo menos la gente dice alimento seguro, alimento que se puede consumir. Creo que poco a poco.
Inclusive uno lo ve con los trabajadores de nivel más bajo, que ya ellos también entienden, hablan, no, eso no se puede hacer, eso se tiene que calentar bien, eso no se puede comer así. Entonces es bonito ver cómo ya ha ido como calando en toda la población trabajadora, ¿verdad? Sí, y si bien a veces hablamos de ejemplos de industrias, creo que también la gente lo vive, no sé, cuando organiza una fiesta grande. Yo recuerdo haber ido a una fiesta de una zona y habían cocinado hace mucho tiempo en el día y esos ollones y no mantuvieron bien la cadena ahí de tiempo-temperatura. Cuando van a servir el arroz estaba malo. Entonces creo que a veces la gente ha tenido pequeños ejemplos, tiene incorporado aprendizajes que no le llama inocuidad, pero sabe que hay que tener cuidado, como decís. Es un buen ejemplo. Y hablando de todo este tema de experiencias que has tenido, ¿cuál podría ser una que realmente te ha impactado? Ya nos conversaste de este tema al puro inicio de la parte de desviaciones, pero ya en tu carrera formal, algo que te haya impactado en términos de calidad, tanto que se haya trabajado bien o se haya trabajado de mala manera, que haya generado algún impacto en vos. Claro, he tenido la suerte de estar en múltiples empresas, ¿verdad? Y muy diversas. Al inicio de mi carrera me impactó muchísimo revisar un caso que reportaba intoxicación. Me tocaba ir a entender si realmente era o no era, qué podría haber contribuido. Y fue realmente chocante ingresar a un área de manipulación de alimentos y ver un desastre. Como la típica escena que te ponen para análisis donde dice identifique todo lo que está mal. El ejemplo de manipulación de alimentos que usted dice, sí. esto no creo que exista. Ajá, sí, todo mal, ¿verdad? La manipulación del producto, la higiene del lugar, el cómo casi que los platos sucios están encima del producto que va a ser consumido. Un montón de temas que uno indica cómo no la gente se ha enfermado antes. Más bien tenga suerte, que solo... Ajá. Y mi mayor impacto es que son lugares que usualmente tienen costos altos muy, muy elevados. Entonces yo decía, siempre sería buenísimo que la gente pida ver dónde se manipulan sus alimentos. Hay personas que me dicen, yo no podría jamás comer en un restaurante de cocina abierta, yo soy feliz, yo espero ver dónde están haciendo, qué están haciendo, cómo lo están haciendo. O algunas empresas que tienen políticas donde uno puede pedir, hacer una visita, conocer las instalaciones donde se procesa. Eso me parece muy bueno, porque es no esconder. Y de verdad yo recuerdo hacer esa visita y además durante la visita cae una iguana que andaba en el techo sobre una de las sopas, se mueren de la risa todos, la sacan y sigue todo igual, nada se desechó. Y entonces yo decía, la integridad es hacer lo correcto aunque nadie me vea. Y no sé cuánto va a pagar alguien por una sopa con iguana, pero no era el platillo. El sazoncito. Entonces, de verdad que yo sí creo que el tema ético, desde el punto de vista de calidad y inocuidad, el tema de hacer lo correcto aunque nadie te vea, es primordial. Y a mí ese caso me marcó aún hoy. Y yo descarto, aunque sea regalado, ir a un lugar como de este tipo si yo no puedo conocer el lugar. Bueno, es que definitivamente después de esa experiencia me pasaría igual, pero tengo el mismo punto de vista. Es mejor una cocina abierta, todo se ve muy aseado, la gente tiene que tener cierta profesionalidad al trabajar, saben que la gente literal está comiendo y viéndolos y se cuidan bastante y se ve muy, muy limpio todo lo que están trabajando. Exacto. Ok, y si pudiéramos hablar de un día en la vida de Catalina en este momento, a veces uno se da la idea de que alguien que trabaja en calidad y inocuidad o está solo en piso o está haciendo un montón de registros y checklists. Obviamente ya vos tenés todo un montón de chicos que te ayudan, ¿verdad? Pero ¿cómo sería la experiencia de un día normal de una persona de calidad? ¿Puede ser vos o puede ser como en planta tal vez? ¿Alguien? Sí. Bueno, creo que uno como líder siempre se debe a su equipo y yo siempre digo que tener el equipo correcto y construir el equipo correcto es un gran apoyo para todo. Realmente es un día dinámico y la mayoría del día está mezclado entre revisar indicadores, revisar situaciones emergentes también, estar analizando datos, ¿verdad? De algunos indicadores críticos
También hay procesos que pueden ser emergentes pero importantes, como alguna revisión del HCCP, alguna capacitación que es importante estar revisando, la interacción con gobierno, desde luego. Nosotros lo tenemos, y casi todas las plantas como el tipo a la que pertenezco tenemos en NASA en sitio, y siempre es muy cotidiano tener auditorías. Creo que tengo como una auditoría por mes o más. Entonces estar como en esta preparación. Creo que uno de los temas más importantes es la comunicación, porque tengo muchísima comunicación, no solo con mi equipo, sino con mis clientes internos, que son mis compañeros también, operaciones, mantenimiento, el área de aseo, todo. Pero también con clientes externos, ¿verdad? Porque hay muchos emergentes, hay una relación muy cercana, no es como algo como que da susto, sino que más bien hay familiaridad a la hora de interactuar. Sí, porque si ellos hacen algo mal, te afecta el proceso a vos. Exacto. Y creo que en esa construcción también existen momentos en que yo los puedo visitar, ellos me visitan, porque existe esa transparencia. Entonces es un día dinámico, sí me encanta y no me puede faltar saludar a mi equipo siempre. Creo que es algo que es mi sello personal, construir equipos de alto desempeño, y me gusta hacerlo face to face. No me gusta como nada más que sepan que ahí estuve y me fui y nunca se dieron cuenta. Pero es bastante dinámico. Es bonito porque definitivamente todos los libros que uno lee dice, si usted construye un buen equipo va para arriba, y sí, eso es lo que hace crecer, porque uno solito definitivamente no puede abarcar todo lo que quiere. No, y además la diversidad de las personas también te enriquece. No todos tenemos las mismas habilidades, y hay personas que son muy buenas en análisis de datos, hay personas que son muy buenas en piso, ¿verdad? Liderando a las personas, haciendo sinergia, equipos y demás. Otras personas son muy buenas en análisis de causa raíz. Entonces todo eso te enriquece como líder, y creo que enriquece al grupo y en general la empresa a la que perteneces. Ok, hablaste mucho de que la comunicación es muy importante, pero también hablaste del tema de auditorías, de constantes revisiones. ¿Dirías también que una persona en calidad aprende a planificar muy bien su agenda por este tema de auditorías para prever o estar al día con todo eso que puede venir en cualquier momento? Sí, creo que parte del perfil, cuando yo analizo a las personas que estamos dentro de calidad, somos algo perfeccionistas y muy planificadores, y tenemos una alta capacidad resolutiva. ¿Por qué? Porque las auditorías no siempre son anunciadas. Digamos, a mí me pueden decir, ok, tenés una no anunciada en los siguientes 3 meses. Pero sobre todo, mi sistema tiene que estar bien independientemente de que me auditen. Si no es algo que yo puedo, si tengo desordenado, poder ordenar en 2 días. No, y no debería ser, porque entonces el sistema no se vuelve el corazón de la operación, sino algo que está como de adorno. Y ahí es donde empiezan las fallas de un sistema de calidad de inocuidad, cuando se vuelve desligado de la operación. El sistema debe ser la herramienta. Pero sí, somos bastante planificados. Por ejemplo, nosotros tenemos 19 prerequisitos. Ya sabemos que cada cierto tiempo tenemos que revisar cuáles, cada cuánto tiempo vamos a revisar el HCCP, y estamos hablando de un volumen de información importante. Si no somos organizados, van a llegar auditorías muy relevantes como certificaciones GFCI y no vamos a estar listos, ¿verdad? Y como vos decís, no se puede hacer de un día para otro, ¿verdad? Como cuando uno no estudiaba a tiempo y en la U, y de un día para otro no se puede. Ok, bueno, pienso que si alguien nos está escuchando que está pensando como qué puedo estudiar y su personalidad es similar o le gustaría aprender a planificar y organizar, es un área muy interesante, ¿verdad? Claro. Incluso creo que hay herramientas que nos fortalecen, porque a veces no es que todos tengamos esa fortaleza, pero sí hay muchas herramientas que uno puede ir como implementando, métodos, cosas que pueda implementar. Ok, bueno, ya hablamos como más en ese sentido académico o de profesión. Ahora metámonos con el semáforo per se, a hablar también para la industria, para los emprendedores, los empresarios. Si hablamos de semáforos o alertas que tengamos que tener, ¿algún ejemplo puntual en esas auditorías que has hecho, tal vez que has tenido la oportunidad de realizar a lo largo de tu carrera? ¿Algún punto que viste de mejora en general, digamos, que no solamente lo viste en una sola empresa, sino que constantemente te lo topas, y cómo se podría solucionar o a qué se debe que ocurra?
Claro. Normalmente la industria de alimentos y a la que pertenecemos, ¿verdad? No solamente las plantas, sino, por ejemplo, restaurantes, hoteles, totalmente dependemos de personas. De si llegaron hoy las personas, que si tienen el entrenamiento correcto, que si recuerdan lo que les entrenamos hace menos de 6 meses y si lo ejecutan. Entonces, el tema de capacitación continua, de supervisión, me parece que es a veces donde puede haber una falencia sin intención, porque no es como que yo, gerente, quiero que mi gente falle, o yo, calidad, quiero que la gente no siga algún proceso. Ahí entran características casi de la persona, que pueden entrar características de querer o no querer hacer, a pesar de tener las capacitaciones. Pero sí es como un factor que es prevalente, ¿verdad? Uno escucha a otras personas de la industria y dice, sí, es que las personas como cuesta y que no me llegó, o que lo capacité y hizo todo al revés, o no se acuerda. Entonces, tener el equipo correcto en las diferentes áreas también es un reto. Considerando incluso, y creo que es algo que conocemos, muchos de los asociados que están en ciertas posiciones no escogieron, no soñaron que su vida iba a ser haciendo ese rol. Algunos roles tienen complejidades, frío, calor, estar de pie. Entonces, ¿cómo logramos que este recurso, que es el principal, se enganche con nosotros para lograr todo? Porque la cultura de inocuidad, la cultura de calidad, todo depende de las personas. Porque si tenemos una persona que está enojada, veamos todos los casos de fraude que se han hecho, por ejemplo, a veces, o de defensa de los alimentos. A veces son personas que están enojadas con sus jefaturas, que deciden hacer algo contra la empresa, ¿verdad? Entonces, incluyen un veneno en un alimento, incluyen un alfiler en una fresa. Están enojadas, pero son personas. No significa que no vamos a tener personas, sino tener a las personas comprometidas y motivadas para poder trabajar. Qué interesante, a veces me suena eso como también la persona que uno busca para ser cajero en alguna empresa, que dicen, bueno, mira, si esta persona tiene problemas económicos o no sabe manejar bien su dinero, tal vez no es la persona más adecuada para ese puesto. Entonces esa gente tiene que andar buscando cuál es el perfil de la persona, cuál es su día a día, cómo se siente anímicamente, si tiene alguna situación. Creo que es similar, ¿verdad? Aunque uno no crea que es importante, se vuelve relevante cuando existen este tipo de situaciones, ¿verdad? Claro, y también tener cierta malicia como líderes y también a veces cuestionarnos cosas. Y mira, esta muchacha siempre falla revisando una etiqueta, pero le he preguntado si sabe leer y escribir, o por pena no me lo dice, porque de repente no me lo dice, puedo abordarlo y hasta darle más herramientas. O hasta en situaciones negativas. ¿Por qué la cajera nunca saca vacaciones? Porque algo pasó. Cuando la obligué a tomar vacaciones, de repente me di cuenta que habían cosas no correctas desde el punto de vista de valores. ¿Verdad? Creo que como líderes tenemos que también tener ese balance, de ir un poquito más allá, ¿verdad? Ok. Y si hablamos también, aparte de la capacitación del personal y cómo debemos formarlo, pero de otro tipo de situaciones que pueden ocurrir en la industria, ¿qué crees vos que a veces pasa primero? ¿Errores pequeños o de una vez se viene encima una crisis? Para decirlo así, como que fue primero el huevo o la gallina. O sea, ¿es primero esa crisis grande que se dio en el momento, es más frecuente, o es más frecuente errores pequeñitos que llevan a esa crisis? Diría que son errores pequeños, un registro que no se completó bien, un aseo que se hizo a medias, una temperatura que estaba más o menos, pero la normalizamos, ahí hay una desviación que no vamos a ver, no vamos a reportar, vamos a ver qué sucede. ¿Cuál puede ser como una serie de eventos desafortunados que pasaría de no llenar bien un registro? Bueno, dependiendo del tipo de registro, por ejemplo, un registro que revise etiquetas, vamos a hablar de etiquetas, un poco de calidad. El registro pide que vos revises cada componente que pide la legislación, entre ellos que se declare alérgenos. Entonces, digamos, Catalina hoy está revisando, no dice el alérgeno, pero qué pereza decir, y ya tiramos toda la producción y es todo el lote, va a poner que sí lo dice. Ok, sale el producto que sí tiene, no sé, gluten, por ejemplo, y llega a manos de alguien que realmente tiene una sensibilidad muy alta, que le puede llevar a un choque anafiláctico, y matamos a una persona, al menos, asociada a una no revisión adecuada de etiquetas.
¿verdad? Y se vuelve una cadena de eventos. Tal vez a veces la gente el tema de las alergias lo subestima, no lo llegan a asociar, y tal vez esa persona comió más cosas en el día y nunca va a volver a asociar eso. Pero si es algo tan fatal como una muerte muy, muy asociada a ese alimento, definitivamente esa empresa va a ser cuestionada, puede que tengan demandas y va a haber mucho escrutinio público sobre el tema. Bueno, muy bien, porque es cierto, a veces la gente, sobre todo la gente en operativa, en mi experiencia, si usted le explica todo este tipo de cosas que pueden suceder y que inclusive podría ser un familiar cercano, ¿verdad? Se sensibiliza más cuando uno dice, pucha, sí, yo tengo un amigo, tengo un hijo que es alérgico a tal alimento, es importante que yo haga esto, realmente sí tiene un impacto. Yo siempre lo relaciono como cuando usted va en el carro y no le quiere dar campo a un carro que está pidiéndole campo y el carro abre la ventanilla y saca la manita y eso como que hace que uno humanice al vehículo que antes lo veía como una cosa, usted dice, pucha, es una persona, también anda estresada y uno dice, bueno, pase. Pienso que a veces en la industria usted está en ese día a día y eso de la etiqueta y la gente a veces se desensibiliza de que eso va a llegar a un humano que podría tener un problema, ¿verdad? Totalmente. Nosotros, para cuando se celebra el Día de la Inocuidad, hacemos ejercicios para que también la gente como que entre en esta asociación de que sus acciones van a traer consecuencias para otras personas. Entonces, una vez hicimos un ejercicio, tomamos productos y les incluimos alfileres, pero sin cabeza. Entonces, no se veían. Habían algunos con alfiler y otros no. Cosimos el producto y les decíamos, ok, hay algunos que tienen alfiler. ¿Cuál le daría a su hijo? Porque la planta tuvo un problema y hay algunos que tienen alfileres y decidimos sacar cuál producto quiere darle a su hijo. Y estaban no señalados, ¿verdad? Estaban mezclados. La gente, no, jamás, eso no se puede hacer. Ok, cuando es a mi hijo, a mi familia, entonces sí. Pero debería pensar que es para todos. Yo no debo generar daño. Está muy bonito ese ejercicio. Definitivamente tuvo que haberle llegado a gente. Siempre hay gente, ¿verdad? Pero me imagino que caló en gente, ¿verdad? Sí. Y si hablamos de cosas para prevenir, y yo tengo una empresa que tal vez yo le hice la auditoría y yo dije, pucha, no está perfecta, no está fatal, pero está a tiempo. ¿Qué señales silenciosas has aprendido a observar que decís, mira, esto deberían tomarle más atención porque se puede volver una bola de nieve o te puede afectar exponencialmente en tu negocio y te lo puede hacer caer rápidamente? Sí, temas básicos como asegurar quiénes son tus proveedores. Mucha gente le compra a otros proveedores y ni siquiera sabe quién es el proveedor. Ni siquiera sabe si es real. Una vez me tocó acompañar en uno de mis trabajos al de compras. Tenían una costumbre muy interesante que era hacer una auditoría durante el año para ir a conocer el proveedor. Y llegamos y no había empresa, no había nada, habían puesto una dirección por ponerla. Entonces creo que un gran punto es quién es tu proveedor, porque por ahí pueden venir incluidos muchos riesgos, incluso temas de abastecimiento. Otro gran tema es que el sistema no exista solo para la auditoría. Sí, solo en papel, pero no en la práctica. Y que ese papel esté totalmente desligado de lo que se hace, se dice. Nunca voy a olvidar a un sitio que llegué y estamos auditando y el inspector me muestra un formato que se lleva, entonces le pido un registro, era ya completo. Él mismo reportaba, él mismo proponía la acción, él mismo ponía el cierre y él mismo firmaba que estaba hecho. Y entonces yo le decía, ¿y la operación? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo interactúa con vos? Ah, no, ellos nunca me hacen caso. Entonces era un sistema de mentira, solo existía para una auditoría. Eso es terrible. Y tal vez el tercer gran punto es reclamos. ¿Cuántos reclamos tienes de tus clientes? ¿Cómo los estás analizando? Porque tenemos muchos ejemplos y creo que eso sí puedo hablar incluso como consumidora de empresas que uno pone un reclamo y dicen, nunca me llamaron, nunca dijeron nada, era algo importante desde el punto de vista de inocuidad, por ejemplo, y nadie dijo nada. Entonces, creo que todo eso son pequeñas alertas que si no manejas se vuelven una bola de nieve. Totalmente. Nosotros nos pasó una experiencia que andábamos haciendo ejercicio y pasamos de esos restaurantes que hay como tipo en la montaña y que es todo rico porque usted llega y desayuna.
y unos compañeros estaban tomando café, entonces les dan como una tacita y de la tacita se sirven a la taza, entonces se sirvieron. Cuando casi nos íbamos a ir decían, no, creo que vamos a tomar más café, está bien rico. Entonces abrieron la tacilla y volvieron a ver y había una hermosa cucaracha muertilla ahí, ¿verdad? Pero ya se habían tomado todo el café. Entonces enfermos. Llamaron al mesero y le comentaron y el mesero dijo en tono muy normal y casual, sí, es que ayer fumigamos, se lo cambio. Cosita. Pero bueno, pienso que eso a veces dice mucho más, en vez del mesero, dice mucho más de la parte de arriba, digamos, de la estructura, de la gerencia, de los jefes. Entonces, si hablamos de esa estructura de arriba en tu experiencia, ¿por qué suelen ellos invertir en calidad o cuáles son como los escenarios que hay de gerentes de, sí, tengo que invertir porque es un requisito o tengo que invertir porque realmente entiendo la dificultad? Que si lo vemos para ese restaurante, nosotros vimos eso, no vamos a volver a ir a comer ahí, pero una persona tal vez no impacta el negocio como tal, ¿verdad? Entonces tal vez el dueño no lo ve como tan efectivo como un recall que le pueden hacer a una industria grande, ¿verdad? Claro. ¿Cómo puede ser el enfoque de ese gerente? Diría que depende de dos cosas, de su trayectoria personal, ¿verdad? Hay muchos gerentes que vienen de ser del área de calidad, entonces tienen siempre como ese chip. Y el otro factor que les puede permear es a qué empresa pertenecen o dentro de qué corporación estás, porque si desde la corporación hay un fuerte enfoque hacia esto, desde luego van a tener este enfoque. Pero digamos que no se cumplen ninguna de las dos, digamos que no vienen de calidad y no están dentro de una gran corporación y simplemente tienen que tomar la decisión si invierten en un sistema robusto de inocuidad y calidad. Lo que puede suceder es que muchas veces ven el gasto inmediato y no ven la prevención del riesgo futuro. Un daño a la marca que puede llevar a la quiebra de la empresa, ¿verdad? Y creo que hay muchísimos casos, incluso si buscamos en línea. Yo traigo un ejemplo que es Jack in the Box, que sucedió en 1993, que era una cadena de hamburguesas que coció mal la carne, pero además su carne desde el proveedor ya venía contaminada. Y fue un caso que se asoció con 4 muertes, más de 700 personas enfermas, los llevó a demandas millonarias, desde luego quebraron. Entonces, eso va a ser un momento, si estás listo para ese momento, para sobrellevarlo, para no pasarlo, va a ser grandioso, pero si no te va a llevar a la quiebra. Entonces creo que a veces la gente dice, nunca me ha pasado. Sí, pero que nunca si ha pasado no significa que no te va a pasar, ¿verdad? La prevención no es por la historia, es por cuánto control estás ejecutando para poder demostrarlo. Si no lo medís, ¿cómo puedes saber que no va a pasar? ¿Y te ha pasado alguna experiencia en donde hayas tenido la oportunidad de hablar con algún gerente que no cree en la calidad o que cree que su proceso está bien así y así funciona, así ha funcionado por los últimos 10 años, ¿para qué lo va a cambiar? Y has tenido que buscar estrategias de cómo esa persona se puede sensibilizar al valor que tiene calidad. Nunca me ha pasado como con un empleador, tengo que reconocer que esta ha sido mi dicha, sino que me ha pasado cuando hago auditorías, por ejemplo, o cuando he dado asesorías, que sí observo como esa necesidad de esto es plata, esto va a ser un gasto y no de una inversión. Sin embargo, hemos logrado llevarlo a partir de eso, ¿verdad? De cómo, si se lleva bien, la inocuidad y la calidad pueden ser más bien una carta de presentación, una ventaja competitiva y no tal vez en el inmediato, no mañana no se te va a inflar la billetera, pero sí vas a prevenir situaciones que podrían dejarte en la quiebra. Muy bien, muy bien. Y hablando de eso, pensando en la dinámica entre producción y calidad, si vos tuvieras que contratar a alguien en un puesto de toma de decisiones de calidad, ¿escogerías a alguien que haya trabajado en producción? Qué interesante. Sí lo haría. Y creo que ambas partes se complementan y más allá de dónde trabajaste es qué visión tengas, ¿verdad? Si tenemos una visión de construir juntos, de poder ser compañeros del proceso y no solamente policía en cualquiera de los dos lados, y creo que eso es más la habilidad de la persona, la visión y este soft skill como de su comunicación, de su trabajo en equipo, pero sí lo haría.
Como sé que hay muchísimos casos de calidad pasando a la operación, ¿verdad? Y que a veces la operación le da susto, porque va a decir, uy, no, entonces ya, ¿qué va a pasar? Pero hay muchísimos casos exitosos, ¿verdad? De esta migración también. Entonces, sí, no veo por qué sea un pero. Creo que es más la persona que sea la adecuada. Y entrando en cosas positivas, de estas auditorías que me contabas de empresas proveedoras, ¿te ha pasado ver ese crecimiento en alguna de esas empresas proveedoras de pensar que la calidad es un requisito porque la empresa a la que le estoy vendiendo me obliga a ver ese valor y hacer ese cambio cultural y que hoy en día tengan un mejor resultado? Sí, me ha pasado a través de colegas, no lo voy a negar, que nos cuentan como muy contentas, hemos certificado esta pequeña empresa, ¿verdad? Industrias bien chiquitas, y como eso, no en el inmediato y mañana, pero sí a corto plazo se traduce en poder optar por otro tipo de clientes. Por ejemplo, en Costa Rica hay muchísimas de los clientes grandes, de las cadenas grandes que piden tener GFCI. Entonces hay que decidir si quieres certificarte en FSC 22000. Y cómo esta pequeña empresa que tengo en mi mente logra hacerlo, ingresar a otros mercados que eran como ajenos y poco a poco ir aumentando su clientela, ¿verdad? Y recuerdo que ella decía, vimos y logramos demostrar que la inocuidad es nuestra mejor carta de presentación, ¿verdad? Porque tiene un proceso realmente estable y sus clientes tienen mucha lealtad a partir de la calidad de su producto y de la inocuidad, ¿verdad? Que no están enfermando a la gente. Entonces podríamos decir que la calidad les demostró que podrían tener más estabilidad con sus clientes y un mayor potencial de crecer en nuevos mercados. Claro. ¿Ok? Y en esos cambios, ¿qué crees que fue lo primero que cambió? ¿La cultura, los procesos o la mentalidad de liderazgo? Definitivamente la mentalidad de liderazgo es lo primero que debe cambiar y después todo se alinea. Y es tan relevante que, por ejemplo, en una auditoría como FSC 22000 hay todo un componente que evalúa el compromiso gerencial, ¿verdad? Cómo a partir del rol que ejecutan van a brindar los recursos necesarios, cuáles recursos se están brindando, cosas básicas como aseo, pero también cómo vamos a hacer análisis microbiológicos. Y se pide tener hasta una carta de compromiso gerencial. Entonces, si yo tengo este compromiso, es más fácil empezar a construir una cultura y empezar a alinear los procesos. Pero si nuestros líderes no ven relevante el tema, las personas posiblemente van a estar haciendo esfuerzos aislados que no generen el resultado deseado. Y en tu experiencia ahora trabajando también en otros mercados, ¿qué país crees vos que es más exigente en términos de calidad? Pensando en que si la gente nos escucha y dice, pucha, me gustaría más ahondar en este tema de calidad y me vuelvo bien bueno, ¿a qué posibles mercados podría llegar que el nicho es más pequeño porque no todo el mundo se ha especializado en tener ese nivel, ese estándar de calidad para poder entrar? Eso es bien interesante porque también dependería como el tipo de producto que yo tengo, ¿verdad? Y usualmente nuestros productos, por la calidad que tienen como país, ¿verdad? Por la frescura, por el tipo de productos, son muy valorados en Unión Europea. Y Unión Europea tiene estándares bastante robustos, pero también muchos de ellos pueden ser valorados en Estados Unidos y también, ¿verdad? Muchos de los parámetros de las referencias que tenemos son de Estados Unidos. Entonces, depende del tipo de producto que yo tenga y podría optar por uno u otro. Otro mercado que es bastante emergente y que la gente está explorando, aunque tiene una distancia considerable, es como China o Japón, ¿verdad? Que podrían valorar a veces productos que para nosotros no son un negocio y que para ellos son importantes. Sí, porque para alguien puede ser que vender un contenedor te haga de las utilidades del año, ¿verdad? Exacto. Y ellos podrían comercializar cosas que aquí uno jamás ubicaría al precio que ellos lo van a pagar. Entonces creo que siempre es importante tener en el scope Estados Unidos, la Unión Europea, por ser estos grandes referentes, pero ¿por qué no explorar mercados como China y Japón, que por el volumen que tienen de población demandan mucho producto y tal vez productos no tradicionales? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces que quede ahí la espinita de gente que quiera ahondar más en el tema de calidad para mejorar la calidad de sus productos y la inocuidad y ver las posibilidades de extenderse a otros negocios. Y si nos ponemos a ver ya como más el futuro, ¿verdad?
¿Qué tal vez te hubiera gustado que los empresarios entendieran antes sobre la calidad y inocuidad, o tu mismo equipo de trabajo, cosas que, aunque es un buen equipo de trabajo, tenía sus habilidades y todo, has tenido que ir incorporando para generar ese equipo de alto rendimiento en su cultura o en su pensamiento? Si lo vemos desde mi equipo como tal, ¿verdad? Como pensaría que es ir cambiando la cultura. Por muchos años, calidad e inocuidad se vio como un policía. Como el policía que tenía que perseguir a todos y ahí viene calidad, y era como la historia de terror. Y lo que hemos estado trabajando en los últimos años es ser el compañero, no el permisivo de me da igual todo. Cada quien tiene que cumplir su parte del trabajo, y mi parte del trabajo es asegurar la calidad y la inocuidad, pero sí de mantener una mejor comunicación, de mantener una buena relación, de acercarse al compañero de operaciones y decirle, mira, esto no está bien, hay que volverlo a hacer, ¿qué construimos al respecto? Tener más focos de discusión, de análisis de causa raíz, ya no solo, es que se me ocurrió que este es el error y esto es lo que voy a hacer. O no. es culpa de producción, entonces que producción lo vea. Exacto. Y ese es el otro gran tema, no culpar a las personas, sino ver qué oportunidad tiene el proceso que llevó a que se diera esa situación. Entonces esos dos grandes componentes creo que es lo que se ha venido cambiando a nivel como de industria. Y si vemos como país, yo creo que ya no es cumplir calidad e inocuidad porque debo, sino por convicción. Porque realmente reconozco que me va a traer un cuidado a mi marca, que va a traer un cuidado hacia mis consumidores y mis clientes, y porque eso me va a ayudar a ir creciendo sosteniblemente. Bueno, supongo que también las redes sociales han jugado un papel ahí, porque de antes no había tanta visibilidad de que algo salió mal. Ahora, si algo sale muy mal, por medio de redes sociales se viraliza y todo el mundo sabe qué fue lo que pasó con esa empresa. Entonces siento que también eso ha hecho que las empresas protejan más el producto que tienen y la marca que tienen, porque no quieren que por algo pequeño entren en esa viralidad, ¿verdad? Exacto, y porque muchas veces la gente no recuerda el qué pasó, recuerda la marca de la empresa que no quiere consumir porque algo pasó, aunque pase muchos años. Hizo todo bien de ahí en adelante, o fue una sola cosa, ¿verdad? Exacto. Sí, ok. Y mirando hacia adelante, ¿qué historia te gustaría de las empresas en Costa Rica, que las empresas en Costa Rica cuenten en unos 5 años sobre cómo manejan estos temas? ¿Qué te imaginas que pueda pasar a cómo va la industria acá? El ser como un sello país, del liderar por convicción temas de calidad e inocuidad, no solo en la ejecución del piso, del día a día, de que la gente diga, wow, está el sello esencial, ¿verdad?, que caracteriza a Costa Rica, sino que ese sello se asocia, que son productos de alta calidad, son productos que no me van a enfermar, y la industria en general en Costa Rica tiene un alto nivel de compromiso con estos temas, ¿verdad?, que al final es un tema ético, que al final es un tema de integridad, pero que nos descubran por eso también. Muy bien, me gustaría, sí, que ya no sea solamente el turismo y como decís vos, el essential, sino que digan, de Costa Rica voy ahí porque es un producto que viene bonito, sabe bien, no me va a causar ningún problema. Excelente. Y que creo que va de la mano, ¿verdad? Ahora que decías el turismo, porque yo quiero venir a pasear y no me quiero enfermar comiendo. Entonces, creo que también es parte de ir construyendo esto. Ok, para nuestros emprendedores que pueden estarnos escuchando, ¿qué palabras de aliento, qué consejo clave le darías a esa gente que está empezando su negocio? Claro, que más como un consejo, nunca dejemos de lado la calidad y la inocuidad, no lo veamos como algo galáctico, imposible de lograr. Hay pequeñas cositas como tener un plan de limpieza, como poder asegurar los procesos. Es importante siempre, siempre tenerlo presente, porque si no va a llegar alguien más que también tenga un producto similar y que nos pueda demostrar por qué era importante asegurar que nuestro producto tenga la calidad y la inocuidad necesaria. Y entonces un proyecto emergente podría no crecer lo que queremos porque no cuidamos esos dos grandes componentes. Entonces, desde luego es hacerlo proporcional al tamaño de mi empresa, ¿verdad? Yo no voy a implementar, no me voy a certificar al inicio, pero puedo hacer cosas que la gente diga, quiero volver ahí. Perfecto. Y a nivel de vos como profesional, ¿vos das algún tipo de consultoría adicional o tenés
algunos contactos o empresas que nos puedas decir que puedan ayudar a empresas que tienen más curiosidad sobre este tema de calidad y les gustaría como que alguien les revise o les audite su proceso y les diga que está bien, que está mal? Claro, somos como un grupo de compañeros que, digamos, cuando alguna empresa nos busca porque van a hacer el HCP o porque quieren implementar algunas cosas o hacer una auditoría o una consultoría, podemos desarrollar. Entonces, con mucho gusto igual nos podrían contactar o yo lo puedo referir porque también hay personas que se han especializado en otras áreas, ¿verdad? Tenemos una compañera que siempre ha trabajado en industria de chocolate, entonces desde luego tiene como gran expertise, pero sí, con mucho gusto podríamos apoyarlos. Incluso, como yo he trabajado en tanta diversidad dentro de alimentos, ¿verdad? Me gusta mucho también el área de restaurantes, que he trabajado mucho tiempo y rápidamente creo que uno desarrolla el expertise, como que te pasa, André, con tus empresas, de llegar a un sitio e identificar solo con la mirada qué falta, dónde está la oportunidad, claro, y rápidamente hasta a veces hacer un comentario solo por apoyar, porque creo firmemente que es importante apoyar a los emprendedores. Se le agradece. ¿Alguna forma de contacto por LinkedIn, algún correo o algo así? Lo pondríamos también en los comentarios, pero para tener. Ok, claro. Mi correo es cascatalina@gmail.com y puede ser también por link, que es Catalina Castro, ahí aparece. Bueno, muchísimas gracias por todo este conocimiento y estas historias muy interesantes y motivadoras. Un placer tenerte en el podcast y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Esto fue Semáforo de Negocios, el podcast donde transformamos las luces rojas, amarillas y verdes en decisiones inteligentes que te ayudan a seguir creciendo. Gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo episodio.